Muy bien, la palabra de Dios. Como mencionamos en alguna oportunidad, la palabra de Dios es la Biblia, es este libro sagrado que el Señor nos ha dejado para que cada uno de nosotros podamos tenerlo, estudiarlo y podamos aprender de allí lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos para vivir como hijos de Dios. Este libro maravilloso es la revelación de Dios y es lo que vamos a ver nosotros ahora. Dice aquí, ningún libro ha sido tan amado, pero también a la vez tan odiado, como también reverenciado, como también condenado, como la Biblia. ¿Quiénes lo aman? Aquellos que quieren seguirlo. ¿Quiénes lo odian? Aquellos que están en contra, que no quieren someterse a Dios. ¿Quiénes lo reverencian? Aquellos que lo respetan como la palabra de Dios, inspirada palabra de Dios. ¿Quiénes los condenan? Aquellos que sienten que la palabra de Dios los acusan porque sus pecados no los dejan tranquilos. Pero la palabra de Dios no ha sido hecha para que nos acuse, sino más bien para que nos ayude a acercarnos a Dios, para encontrar paz, alivio y para encontrar allí las respuestas a todas nuestras preguntas, a todas las cosas que nosotros necesitamos conocer para salvarnos. Así que la palabra de Dios es la herramienta que el Señor nos ha puesto en el camino hacia la salvación y que cada uno de nosotros podemos tenerla, estudiarla, analizarla y vivir de acuerdo con ella. Así que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación divina. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural y social inigualable, sino de su origen. ¿Por qué de su origen? Porque tiene un origen divino. No es alguien por allí que escribió porque es muy buen escritor o un buen poeta o un buen historiador. No, es Dios quien ha revelado su palabra y también por los temas que trata, ¿no? Es la revelación del único Dios, hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que la Biblia, por más que tenga elementos de política, de historia, de cultura, de aspectos sociales, aspectos financieros, aspectos de consejería, lo más importante de la Biblia es que allí encontramos la salvación a través de Jesucristo, ¿no? Nos lleva a conocer a Jesucristo para que podamos ser salvos. Y esto es lo más importante. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren decir algo, lo pueden hacer con toda confianza y pueden interrumpirme sin ningún problema para que podamos aclarar, eh, contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Muy bien, mis hermanos. Vamos a seguir entonces. Eh, qué nos dice aquí? La revelación divina eh, también es una revelación general, ¿no? Porque dispone para todos y está disponible para aquel que quiera, apela a la razón humana, o sea, que nos ayuda a entender racionalmente con nuestros pensamientos, con nuestra mente, lo que Dios tiene revelado para nosotros. Así que el plan de Dios es que nosotros nos demos cuenta de que hay un Dios, de que hay un Señor todopoderoso. Los principales canales de la revelación general son los que menciona aquí. La naturaleza, porque mis queridos hermanos, a través de la naturaleza, las cosas creadas, nosotros podemos darnos cuenta de que hay un Dios creador, hay un Señor poderoso que ha hecho todas las cosas, no han aparecido por casualidad, al azar, porque alguien por allí dijo que hay una explosión o no, 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 no. Es alguien sumamente inteligente, sumamente poderoso y sumamente más grande que todas las cosas, porque las cosas no se han creado a sí mismas, ¿no? Y ese es Dios. También la historia nos muestra que han habido acontecimientos a través de los cuales podemos ver la mano de Dios actuando y registrado en la historia como eventos milagrosos, como eventos
sorprendentes, trascendentales. También a través del comportamiento humano, porque vemos personas que eran asesinos, borrachos, personas con malos instintos, en malos caminos, que han sido transformados. Ese comportamiento humano diferente no es porque a uno se le ocurre, ¿no? Sino porque Dios impresiona en la mente, el corazón, y Dios transforma a la persona. El comportamiento humano cambia cuando Dios entra en la vida de un ser humano. Así que si nosotros tenemos problemas de conducta, problemas de comportamiento, problemas de no poder hacer cosas correctas, cuando nos dejamos usar por Dios, podemos cambiar ese comportamiento, podemos cambiar nuestro carácter. Dios nos usa para el bien. Eso es algo que viene de Dios. Y también por la conciencia, ¿no? Porque la conciencia nos habla, en la conciencia escuchamos una vocecita que nos dice que está bien, que está mal. La conciencia es la que nos impele, nos motiva, nos impulsa a que podamos nosotros recapacitar, a que podamos meditar, a que podamos evaluar si estamos actuando bien o mal. Dios, por medio del Espíritu Santo, actúa en la conciencia y nosotros debemos a actuar en base a lo positivo. Tenemos que responder a esa influencia poderosa, buena, correcta que Dios a través del Espíritu Santo nos está motivando a actuar. Ahora también hay una llamada revelación especial, ¿no? No la, hay la general, pero también la especial. La especial dice en el principio, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y después fue transmitida por intermedio de su última revelación. ¿Cuál es la última revelación en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento los profetas fueron de manera especial usados por Dios. Y en el Nuevo Testamento nos presenta la Biblia que Jesucristo fue usado por Dios. Jesucristo vino a este mundo. Y el que Jesús haya venido a este mundo es un acontecimiento histórico también, porque nosotros vemos que la historia está marcada, dividida por la venida de Cristo. Y ahí se dice los años antes de Cristo y los años después de Cristo, ¿no? También celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, ¿no? Todos esos acontecimientos corresponden a un acontecimiento histórico que ocurrió en un momento determinado y a través de lo cual nosotros podemos recordar ese acontecimiento, ese evento, ese acto a través del cual por tradición se sigue recordando, porque es algo que ocurrió, no es algo que por ahí se imaginó alguien, ¿no? Así que la resurrección de Cristo, los milagros del Señor, la sanidad que Él realizó a mucha gente, todo eso son evidencias de que Jesucristo tenía el poder de Dios, de que Jesucristo nació también de una virgen con la finalidad de mostrar que lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento iba a cumplirse en la persona de Jesús. La Biblia nos presenta todo esto, por eso que nosotros cuando aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, aceptamos a Jesucristo, porque la Biblia lo presenta, la Biblia nos muestra que Jesucristo es el único que nos puede dar la salvación, el único que nos puede dar el reencuentro con nuestro Dios en el momento cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. ¿Cuál es el punto focal de las Escrituras, el punto céntrico? Dice que la Biblia expone la condición humana. O sea, la Biblia nos muestra cómo estamos, nos hace una radiografía de lo que nosotros realmente somos y revela la solución divina, porque el pecado no tiene solución en nosotros. Nosotros somos pecadores, vendidos al pecado, las tendencias hacia el mal, nuestros impulsos negativos, nuestros deseos cada vez siempre a lo peor, pero a través de la solución divina, que es el poder de Dios manifestado en Jesucristo, y Él ha sido revelado por el Espíritu Santo, porque es el consolador para nosotros, nos da la solución. Por eso dice aquí, Jesucristo es el punto focal, central, ¿no? El eje de todas las escrituras. Siempre Jesús está presentado en la Biblia como el Salvador. Cuando Jesucristo se encontró después de resucitar con aquellos dos discípulos que caminaban hacia Emaús,
Ellos ni siquiera reconocieron a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué estáis tan preocupados y tan tristes? ¿No? ¿Por qué no saben lo que ha pasado aquí en Jerusalén? Que Jesucristo fue crucificado y que Él murió. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo comenzó a hablarles a ellos, ¿no? De lo que las escrituras decían de Él, comenzando por Moisés. Imagínense ustedes, Jesucristo mostrándoles las profecías, los escritos bíblicos, la palabra de Dios a través de lo que decían de Él. Y ellos después ya lo reconocieron a Jesús. Así que Jesús estuvo enseñándoles cómo se estudia la Biblia, siempre buscando cuál es el centro, el eje de las escrituras, Jesús. Y tenemos que sacar la lección. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús en este texto? Es el punto focal, el foco, el centro. En el Antiguo Testamento es el Mesías, ¿no? Porque el Mesías es el ungido, el que iba a venir, el que fue bautizado por Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento es revelado como Jesucristo el Salvador, que vino y fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros, pero que también iba a ser llamado Jesucristo, ¿no? El que salva, el que perdona, el que restaura, el que libera, el Señor, el libertador. Ese punto focal de las Escrituras, que es Jesucristo, los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo como fuente de sus revelaciones. Así que aquí, mis queridos hermanos, estamos viendo que la palabra de Dios no ha venido sola. Es la palabra de Jesucristo, pero revelada a través del Espíritu Santo. Pedro destaca este hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de los profetas. Y eso es lo que nos dice 1 Pedro 1 y versículo 20, ¿no? Que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, encontramos también en 2 de Pedro 1:21, y voy a leer, aquí dice, bueno, ese es el que he repetido, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y 1 de Pedro 1:20, que dice, Primera de Pedro 1:20, dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de Jesús. Jesús fue destinado, Jesús fue planificado su venida desde antes de la fundación, de la creación de este mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que el apóstol Pedro dice que la profecía nunca fue traída por voluntad, por capricho, por decisión del hombre, sino fue traído porque Dios así lo indicó. Dios es, por lo tanto, el autor de la Biblia. Mis queridos hermanos, tenemos que tener una Biblia, ¿no? Si alguien no tiene, Marvin, si no tienes Biblia, me dejas saber, yo te voy a entregar una Biblia para que tú tengas, para que tú también comiences a leerla, a estudiarla. Es la palabra de Dios. Tenemos que tener una Biblia, estudiarla, leerla poco a poquito la vamos a ir entendiendo. Así como tu bebé, ¿no? Jimena, ella toma su leche y poquito a poquito va creciendo, se va nutriendo. Así también nosotros tomamos la leche espiritual. Esa leche espiritual viene en la Biblia. La Biblia nos va nutriendo y vamos a ir creciendo fuertes en el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. En muchos momentos, en muchas ocasiones, van a querer salir del viejo hombre. Vamos a querer hacer las cosas malas. Vamos a querernos dejar llevar por impulsos. ¿Por qué? Porque tal vez no nos hemos nutrido lo suficiente con la palabra de Dios. Hemos estado escuchando mucha música, viendo mucha televisión, películas, leyendo cosas por aquí, por allá, conversando cosas por aquí, por allá. Y esas cosas son las que han alimentado nuestra alma y entonces en algún momento queremos aflorar con todas estas cosas. Entonces tenemos que contrarrestar eso con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va ayudando, fortaleciendo, hasta que llegue un momento en que podamos nutrirnos, dice la Biblia, con alimento sólido. O sea, ya no
damos la lechecita espiritual de así poquito a poquito, ¿no? Sino uno mismo comienza a nutrirse con alimento sólido y de esa manera vamos fortaleciéndonos más. El ideal es que llegue un momento en que nosotros estudiemos la Biblia por nosotros mismos. Y a veces vamos a tener que pedir ayuda, ¿no? Pedir consejo, pedir que alguien esté a nuestro lado para que nos aclare algunas cosas o pedir la consulta a alguien. Entonces, es importante que nosotros también busquemos el apoyo, que busquemos la ayuda, que busquemos que alguien pueda darnos esa ayuda, esa ventaja, esa facilidad, ¿no? De entender mejor las cosas de Dios. Muy bien. Otro punto, la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Porque dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. La inspiración es, es un don de Dios, ¿no? Que él da a una persona que se llama profeta para que reciba esa palabra, que es la palabra de Dios, y la ponga por escrito en la Biblia, ¿no? Así que toda la escritura es inspirada por Dios, es revelada por Dios, es dada por Dios a los profetas. Y esa palabra es útil para enseñar. Así que la Biblia sirve para que nosotros aprendamos de las cosas de Dios. La palabra traducida aquí como inspirada significa literalmente proveniente del soplo de Dios. O sea, viene como palabra de Dios, viene como mensaje del Señor. Es algo que nosotros recibimos directamente de Dios. Así como cuando Adán fue creado y Dios sopló en su nariz aliento de vida, Dios le dio a él vida. La palabra de Dios también a nosotros nos da vida. A nosotros nos da poder para resistir las tentaciones, lo malo que los demás nos hacen. Así que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios inspiró la verdad en las mentes de los hombres, los cuales expresaron esas mismas verdades en sus propias palabras. Así funciona la revelación de Dios. Dios les da a los hombres llamados profetas una revelación y ellos la escriben con sus propias palabras. Estas palabras fueron consolidadas aquí en las Escrituras, están registradas en la Biblia. Por lo tanto, inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. Esta verdad es eterna. La palabra de Dios es eterna, no cambia. Esta Biblia tiene tal vez miles de años, ¿no? Miles de años. Pero todos los que la han leído la han usado igual que nosotros, les ha servido igual que nosotros, porque la palabra es de Dios y no cambia. Tiene el mismo efecto, tiene la misma respuesta y va a tener el mismo poder, poder transformador, poder regenerador, un poder que hace que nosotros podamos controlar aquellos impulsos, aquellas cosas que vienen y nos tratan de transformar en una persona mala. Tenemos nosotros que aceptar lo que viene de Dios, aceptar la palabra del Señor. Muy bien. ¿Cómo es el proceso? Vamos a ver. Los profetas tradujeron las revelaciones divinas en lenguaje humano. O sea, Dios les muestra como una película o Dios les habla y lo que Dios presenta, tal vez nosotros no lo podríamos entender, pero el profeta lo que hace es traducirlo al lenguaje humano. Esas maravillosas cosas que dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado a la mente del ser humano, Dios las ha revelado para que nosotros vayamos conociéndolas. Entonces el profeta las pone con palabras entendibles. De repente algunos de ustedes en algún momento van a tener un sueño. Dios le va a mostrar un sueño, la segunda venida o el cielo, alguna cosa. Y ustedes lo van a contar con sus propias palabras. Ustedes van a decir, vi algo maravilloso que no lo puedo describir como lo vi, pero más o menos es así, 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 así. ¿Por qué? Porque ustedes tratan de describirlo con sus propias palabras para que podamos nosotros entender eso que han visto. Así funciona. Los profetas también reciben y lo ponen en lenguaje humano
con todas las limitaciones e imperfecciones con las que se haya revestido, pero aún así, ese era el testimonio de Dios. Los hombres y no las palabras fueron inspiradas. Los hombres son los inspirados. La palabra es de los profetas, la palabra es de los hombres. Por eso que muchas veces en la Biblia usted va a encontrar una Biblia, una palabra, en otra Biblia, otra palabra, que es lo mismo, pero con diferentes tonalidades, ¿no? Por ejemplo, en alguna Biblia dicen que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. En otras Biblias le dice, levanta, toma tu camilla y vete, ¿no? La palabra es la misma, solamente que el lenguaje va variando de acuerdo a diferentes épocas y se va traduciendo para el entendimiento nuestro, ¿no? A ver, aquí Elena G. de White explica, ¿no?, lo que es esto. Dice, la Biblia está escrita por hombres inspirados. Está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Así que en la Biblia nosotros podemos, pero ¿cómo es que Dios va a decir estas cosas? No, no, Dios no lo está diciendo con esas palabras. Dios lo ha presentado, pero el profeta lo escribe con sus palabras. Y a veces lo escribe en la cultura en la cual está él. Y nosotros tenemos que entender un poquito de lo que es la cultura hebrea, la cultura griega. Y tenemos que entender un poquito también lo que es las expresiones lingüísticas, ¿no? Expresiones literarias. Porque cuando nosotros usamos hoy en día expresiones, a veces otras personas de otra cultura no nos entienden, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, no me tomes el pelo, ¿no? Como diciendo, no me hagas esas bromas, te estás burlando de mí, te estás bromeando conmigo, no me tomes el pelo. Pero no es que le está agarrando el pelo, es una expresión idiomática que significa no te burles de mí o no me hagas esas bromas, ¿no? Entonces, no es algo literal, es algo, podríamos decir, que tiene un significado simbólico, ¿no? En inglés dicen don't pull in my leg, ¿no? O sea, no me jales la pierna, como quien dice, pero tampoco es un significado literal, es un significado, una expresión idiomática, lingüística que quiere decir no te burles de mí o no te bromees conmigo así. Eh, y así hay muchas otras expresiones, ¿no? Como refranes, los refranes. Entonces tenemos que entender el refrán en su contexto, en el contexto. Si es en español, tenemos que entender lo que quiere decir ese refrán para poder entenderlo. Podemos traducirlo tal vez literalmente, pero el significado es otro, ¿no? Por ejemplo, dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, es un refrán que quiere decir, si tienes una oportunidad, aprovéchala. Hay muchas, pero si tienes una a la mano, pues aprovéchala, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con pájaros volando, ¿no? Sino es oportunidades. Así hay, a caballo regalado no se le miran los dientes. No tiene que ver nada con caballo, ¿no? Pero la expresión quiere decir, si te regalan alguna cosa, cualquier cosa, no estés mirando detalles, no estés ahí criticando, acepta porque es regalado. Entonces, hay expresiones en la Biblia que tenemos que entenderla en su contexto. ¿Qué es lo que quiso decir el autor en ese tiempo? ¿No? Porque en ese tiempo no podemos nosotros trasladar palabras de esta época a aquella época, ¿no? De autos, de refrigeradora, de televisor, porque en esa época no existían esas cosas. Entonces tenemos que contextualizar, tenemos que tratar de entender lo que se quiso decir en ese tiempo y a entenderlo en nuestro tiempo. Em, excepción, dice, excepción. Los 10 mandamientos, estos son de composición divina, no humana. O sea que dentro de lo que los escritores han dejado, lo que han escrito, hay una excepción, que son los 10 mandamientos. ¿Por qué es una excepción? Porque es lo único que Dios ha escrito con su propio dedo.
Dios mismo lo ha escrito. Fueron pronunciados por el propio Dios y escritos por su propia mano. Aún así, fueron expresados teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. O sea que Dios escribió esos mandamientos pensando en nosotros para que los podamos entender. Así que es palabra de Dios escrita en un lenguaje humano para que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo de la mejor manera. Vamos a usar acá esta palabrita, paralelismo, ¿no? ¿Qué cosa es paralelismo? Paralelismo es algo que va al mismo par que la otra, ¿no? Por ejemplo, si un auto va por el carril, en el carril derecho que es para ir, y hay otro lado, carril izquierdo que es para venir. Pero en el carril derecho que es para ir, hay dos líneas, ¿no? Hay dos líneas. Y van dos carros uno al lado del otro, están yendo paralelos, ¿no? Están yendo en forma paralela, uno al lado del otro. Igual, en una vereda ancha pueden ir dos, tres personas caminando de manera paralela. O sea, van juntos, uno al lado del otro. También dice, existe un paralelismo entre Jesús hecho carne y la Biblia. O sea, porque Jesús es la palabra, el verbo hecho carne. Y la Biblia es la palabra también encarnada en este libro. Jesús combinó en sí a Dios y al hombre. De modo similar, la Biblia también reúne lo divino y lo humano en un solo lugar. Y esta combinación divino-humano logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular en la literatura. Entonces, hay un paralelismo entre Jesús y la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús, se dice en Juan 1:14, que es el verbo hecho carne. Y la Biblia también es la palabra de Dios encarnada en la Biblia, en el libro que tenemos. Son paralelos, los dos. Los dos son sagrados. Los dos vienen de Dios. Los dos se han encarnado, ¿no? Los dos son palabra de Dios, el verbo. Así que, mis queridos hermanos, cuando escuchamos la palabra de Jesús o escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, tienen la misma fuente, el mismo origen, vienen del cielo y tienen la misma función y el mismo propósito de mostrarnos la salvación. Aunque la Biblia nos muestra la salvación, Jesús nos da la salvación. Y mientras nosotros tengamos los dos, estamos bien. Tenemos la palabra de Dios que nos lleva a Jesús y tenemos a Jesús que nos lleva a la palabra de Dios. El uno y el otro son necesarios. El uno y el otro se complementan. La palabra de Dios y Jesucristo vienen de la misma fuente que buscan que el hombre se salve. Así que cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, tenemos que buscarlo a través de su palabra. Y cuando buscamos a Jesucristo, tenemos que buscarlo a través de la Biblia. Recordemos que es necesario que nuestra necesidad humana siempre va a buscar a Dios. O sea, necesitamos de Dios. Es algo que en nosotros mismos Dios ha puesto una necesidad de un ser supremo, de un ser que salva, ¿no? El Satanás busca que poner a otros en lugar de Dios, pero los otros no salvan, pero nos llevan a la perdición más bien. Entonces nosotros tenemos que encauzar correctamente esa necesidad que tenemos, buscando la verdad. La verdad está en la Biblia porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los autores de las Escrituras. El Espíritu Santo preparó ciertas personas para que recibiesen la comunicación de las verdades divinas. La revelación divina recibida no convertía a la persona ni le aseguraba la vida eterna. Todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa, o sea, seres humanos mortales con errores como nosotros, necesitando diariamente de la gracia de Dios. Estos hombres, llamados por Dios para ser profetas, eran como nosotros, hermanos. Pero Dios los llamó, Dios los preparó, Dios les dio la revelación y Dios permitió que ellos fueran los que escribieran esa palabra. Entonces, nosotros tenemos que también
buscar ser personas que sirvan a Dios, de la misma forma como lo fueron los profetas en el Antiguo Testamento. Personas que nos dejemos usar por Dios, porque así como ellos fueron los que recibieron la palabra, ahora también nosotros somos los que la recibimos. Y así como ellos representaban a Dios ante el pueblo, también nosotros ahora hemos sido llamados a ser embajadores, a representar a Dios delante del mundo, ¿no? Es una gran responsabilidad. Inspiración e iluminación. La inspiración de los autores bíblicos no debe ser simplemente como iluminación, no debe ser vista como iluminación u orientación divina, pues estas son prometidas a todos los que buscan la verdad. De hecho, la inspiración de los escritos bíblicos ocurrió aun cuando ellos no comprendieron el mensaje divino. Así que aquí hay dos palabritas que debemos recordar: inspiración e iluminación. ¿Y qué nos dice aquí? Que la inspiración fue para los profetas. Ellos recibieron por inspiración lo que Dios les mostró, ¿no? Y dice, aún muchas veces ni entendían, como Daniel, no entendían esas profecías que estaban recibiendo, pero ellos escribieron lo que vieron. Ahora, nosotros lo que recibimos por el Espíritu Santo es la iluminación. Dios ilumina nuestra mente para que entendamos la inspiración, lo que está inspirado, lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que cuando vamos a abrir la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar para que el Espíritu Santo, que inspiró a los profetas, nos ilumine a nosotros para entender la palabra de Dios. ¿Podemos entender la palabra de Dios? Sí. Pero recuerden, nosotros tenemos una mente carnal, una mente pecaminosa, una mente humana. La palabra de Dios es espiritual, es elevada, es inspirada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios en primer lugar para entender, y Dios va a iluminarnos. Pero también Dios va a utilizar a otras personas que han transcurrido más tiempo en el estudio de la Biblia para que nos ayuden a entender, para que nos ayuden a comprender y para que nos aclaren aquellas cosas que todavía no entendemos. Así que el proceso es progresivo. La revelación de Dios es progresiva, va poco a poco aumentando hasta que la luz se va haciendo más completa, más grande. Así que no tengamos ningún temor si no entendemos alguna cosa, es normal, ¿no? Todos nosotros cuando hemos estado comenzando a estudiar la Biblia, hay muchas cosas que nos han confundido, que no hemos entendido, pero hemos buscado ayuda para que se nos aclare, para que se nos dé una luz de claridad, de entendimiento. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Hay algunos textos que a propósito Dios dice, ha dado parábolas para que el que las lea no la entienda fácilmente, sino que investigue, profundice, pregunte, busque un poquito aquí, un poquito allá, agarre un diccionario, un comentario y comience a profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Vamos al método ahora. Frecuentemente el Espíritu Santo comunicó el conocimiento divino por intermedio de visiones y sueños. Esas son las dos formas, los dos métodos que Dios utiliza. La visión, ¿no? Para cuando Dios da una revelación a sus profetas, la visión es cuando el profeta está despierto. Cuando está despierto y él queda impresionado por algo que el Señor le está mostrando y él está viendo. Cuando durante el día el profeta queda estático, queda en visión, él no tiene noción de lo que ocurre a su alrededor. Y los sueños ocurren mientras el profeta está durmiendo en la noche. El Señor le muestra sueños de cosas que van a suceder, de cosas que han sucedido, de cosas maravillosas del cielo. Entonces, a través de esa revelación, el profeta recibe de Dios para darnos a entender y conocer a nosotros. Y también, en algunas oportunidades, Dios habló audiblemente a través de impresiones íntimas, ¿no? Audiblemente o a través de impresiones íntimas. O sea, Dios puede también aparecerse a través de ángeles. Dios puede, como a Moisés, ¿no? Le habló con truenos, con voz de trueno. Moisés le entendía.
aunque el pueblo escuchaba como truenos, ¿no? Cuando escuchaba que Dios hablaba. Entonces el profeta puede oír la voz de Dios. El profeta puede escuchar hasta un burro hablar, ¿no? Como ocurrió en algún caso ahí en la Biblia. Entonces tenemos nosotros que reconocer que Dios es todopoderoso para actuar y revelarse de la forma que Él vea conveniente. El contenido de las escrituras, mis hermanos. Algunos, el Espíritu les reveló, como les dije en su momento, eventos futuros. Los eventos futuros se les conoce con el nombre de profecías, ¿no? Las profecías que están en Daniel 2, 7, 8, 11. En otros momentos, los escritores registraron eventos históricos también, acontecimientos que han ocurrido a través de la historia y han sido para mostrar cómo han sucedido los hechos. Por ejemplo, Moisés. Moisés vio en revelación cómo Dios creó el mundo. No estuvo allí presente Moisés, pero Dios le mostró. Y él lo ha registrado como un acontecimiento histórico, ¿no? Ocurrió esto el primer día, esto el segundo día, esto el tercer día. Y así las cosas que ocurrieron en los tiempos de Adán, en los tiempos de Abraham, Dios le ha revelado a Moisés para que ahora nosotros tengamos esos acontecimientos históricos, ¿no? Como hay proféticos y también hay acontecimientos o hay registros poéticos, poemas, ¿no? Muy bien. Inspiración e historia. Aunque los datos hayan sido elegidos a través de observación personal, o sea, los escritores, los profetas escribieron de acuerdo a cómo ellos vieron mejores palabras que escogieron, también información oral, porque se han transmitido de generación en generación, de padres a hijos, fuentes escritas o revelación directa, fuentes escritas porque también han habido documentos que otros escribieron y algunos como Lucas dice, ¿no? Lucas buscó algunos registros, algunos documentos para él empaparse de información. Y Dios corrobora lo que han visto y si está correcto. Todas las informaciones llegaron al escritor a través de orientación del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración divina garantiza la plena confiabilidad en las escrituras con la selección de los materiales. No podemos dudar. Esto lo que nos dice es todos los acontecimientos que han ocurrido, que están registrados en la Biblia, debemos confiar en que ellos son verídicos, porque tienen la aprobación de Dios. No es algo que por allí nomás a alguien se le ocurrió. No. Entonces viene la exactitud de las escrituras. La Biblia ha sido preservada con esmerada y milagrosa precisión. Así que, mis queridos hermanos, nosotros podemos tener una Biblia y tenemos la seguridad de que está completamente en correcto desarrollo, presentación, porque no hay cambios. O sea, a través de los años, los copistas, los que han ido copiando, porque antes cuando no había imprenta se copiaba a mano, ellos copiaban letra por letra y cada una de ellas tenían que estar bien, porque si un error cometían, cambiaba todo el contenido, todo el sentido de la palabra. Entonces, la Biblia ha sido preservada con esmerada y milagrosa precisión. A pesar de todos los intentos de destruirla, la Biblia todavía permanece intacta. Ahora, la comparación de los manuscritos del Mar Muerto, porque en la zona de Israel hay un lugar que se conoce como el Mar Muerto, habían unas cuevas donde un pastorcito de ovejas, ¿no? De cabritos, comenzó a buscar a una de sus cabritos por allí, ¿no? De sus ovejitas, pensó que se había metido en una cueva y comenzó a tirar piedras y escuchó que algo se rompió. Subió a ver y encontró que se había roto un jarrón y adentro habían rollos. Y él se llevó esos rollos y en el pueblo habían arqueólogos que estaban comprando cosas que la gente encontraba y entonces él compró esos rollos por unas monedas y esos rollos eran originales, ¿no? De muchos años atrás. Así que le dijo a aquel pastorcito de ovejas, te doy más dinero si me dices dónde lo encontraste, y lo llevó. Entonces ahí estaban una cantidad de manuscritos. Esos manuscritos que son de los primeros siglos de la era cristiana, los han comparado con la Biblia que tenemos ahora y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Por eso hizo aquí,
La comparación de los manuscritos del Mar Muerto con manuscritos de elaboración posterior han contribuido para comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que leían las personas hace miles de años. Entonces, porque los copistas, mis hermanos, eran muy fieles para copiar todo. Como ahora, todas las Biblias, las imprentas, los tienen todo bien hecho para que no haya ninguna falla, ¿no? Para que no haya ningún error. Reivindicaciones de las Escrituras. Los autores bíblicos testifican que su testimonio no se origina con ellos propiamente. Fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, que vino a Ezequiel, que vino a Oseas y a otros profetas. Les fue ordenado que hablasen en nombre del Señor diciendo, así dice el Señor. Así que las Escrituras no es que dice, así digo yo. Jeremías dice, aquí digo yo. Ezequiel dice, aquí digo yo. No, todos hablan en nombre del Señor. Así dice el Señor. El Señor me mostró esto. El Señor me dijo esto. Así que la reivindicación de las Escrituras es que las Escrituras vienen de Dios. ¿Qué más? Jesús. Vamos a ver qué nos dice Jesús con respecto a las Escrituras, a la autoridad de las Escrituras. A lo largo de todo su ministerio, o sea, a lo largo de todo el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, Jesús destacó la autoridad de las Escrituras, o sea, le dio la importancia de vida, colocó a la Biblia encima de las tradiciones y opiniones humanas. Esto es importante porque nosotros a veces nos basamos en lo que dice alguien, en una tradición, en alguna costumbre que traemos o que trae la familia o trae la iglesia, pero por encima de esas tradiciones está la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una tradición, está bien, podemos hacer la tradición, pero si la tradición está en contra de la Biblia, más importante lo que dice la Biblia que la tradición que tenemos, ¿no? Luego nos dice aquí, Jesús reprobó constantemente a los líderes judíos por el hecho de desviarse de la autoridad de las Escrituras, ¿no? Cuando nosotros como líderes nos desviamos de lo que dice la palabra de Dios, entonces también vamos a ser reprobados, vamos a ser sancionados, vamos a ser llamados la atención. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para salirnos de lo que dice la Biblia. A veces, hermanos, a veces nosotros mismos creamos una tradición, una costumbre, pero tenemos que tener cuidado porque estas costumbres pueden estar en contra de lo que dice la Biblia. No debemos hacer eso. Tenemos que ver, si es una costumbre buena, está bien. Y si la Biblia lo apoya, está bien. Pero si nosotros nos damos cuenta que esa costumbre que tenemos está mal, no está conforme a la palabra de Dios, entonces tenemos que desecharla, tenemos que cambiarla, tenemos que hacer cambios. El Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras. Jesús aprobó las Escrituras. El Espíritu Santo también. Miren lo que dice aquí. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Sin la iluminación de la mente humana, ¿no?, por el Espíritu Santo, la Biblia jamás podrá ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autorizada de la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios, el que nos ayuda a comprender lo que dice Dios en su palabra. La ciencia. La Biblia y la ciencia. Las contradicciones entre las escrituras y la ciencia son frecuentemente resultado de la especulación. O sea, ¿por qué especulación? Porque si la ciencia dice que este mundo tiene millones de años, eso es especulación, porque nadie puede retroceder tantos años sin tener una base correcta, fundamentada, ¿no? La incapacidad de armonizar la ciencia con las escrituras viene mediante la comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y la otra, pero se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. O sea, miren, la Biblia y la ciencia deberían estar en armonía, pero son los seres humanos los que las ponen en contra, porque Dios es autor de la ciencia también. Dios es autor de las escrituras, y las escrituras y la ciencia deberían estar en armonía. Pero los científicos, utilizando la razón y no la palabra de Dios, quieren mostrar al mundo
que este mundo tiene millones de años, que este mundo se ha originado por evolución de especies, que este mundo no necesita de Dios, que este mundo puede hacer lo que quiera sin leyes de Dios, ¿no? Y puede gobernarse haciendo lo que le da su gana. Entonces, allí hay un problema, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, pero la ciencia dice que puede haber tres sexos, pueden haber muchos géneros. Entonces, la ciencia está contra la Biblia y eso es incorrecto, porque científicamente está comprobado que solamente hay dos sexos, varón y mujer. Pero la ciencia, falsamente llamada ciencia, quieren mostrar otras cosas. Pero si hay por ahí un hombre que se cambia de sexo y se hace mujer, se llama mujer, tiene sus documentos de mujer, se hace operaciones, se hace crecer el cabello y todo el mundo la ve como una mujer, pero el día que se muere, por ahí se chocó, se quemó y encuentran un hueso nomás, agarran el ADN y dicen, oh, este es de un hombre, porque en el ADN está registrado que es hombre, aunque él se haya cambiado de sexo. Así que la ciencia no puede irse en contra de lo que dice la Biblia. Solamente el hombre, con su mente perversa y con su mente sin Dios, puede hacer esas cosas. ¿Qué más? Los dones del Espíritu. El Espíritu Santo no fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia. En realidad, todos los dones del Espíritu deben testearse con la Biblia. Si no está de acuerdo con ella, deben descartarse. O sea, todos nosotros recibimos dones, el don del canto, el don de sanidad, el don de hablar muchos idiomas, el don de hacer amigos, el don de servir a los demás, el don de compartir las cosas que tenemos. Hay muchos dones, la Biblia dice que hay muchos dones, pero esos dones tienen que comprobarse a la luz de la Biblia. O sea, si no se comprueba la luz de la Biblia, entonces tenemos que descartarlo, ¿no? Porque si una persona dice, no, yo tengo el don de leer las manos, ¿no? De leer las cartas, el tarot, ¿no? Ese es un don satánico, no es don bíblico, no es don del Espíritu Santo. Tenemos que descartarlo porque al testearlo con la Biblia nos damos cuenta que ese don no viene de Dios. No es realmente un don, es realmente una falsificación de un don. La unidad, la lectura superficial conducirá a una comprensión superficial. Eso significa que si nosotros leemos la Biblia superficialmente, vamos a entenderla superficialmente. La Biblia no presenta una uniformidad monótona. O sea, la Biblia no es algo cansador, ¿no? Uniforme, pero monótono, sino una rica y colorida diversidad de testimonios que son armoniosos y que van revelando una belleza, ¿no? Bien nutrida, distinta, variada. Así que en la Biblia encontramos música, poesía, historia, relatos, encontramos profecía, encontramos muchas cosas interesantes, biografías, encontramos también acontecimientos anecdóticos, curaciones, sanidad, encontramos algunos cuentos, algunas parábolas, todo, un montón de cosas encontramos, pero todo eso es variado porque la Biblia nos quiere ilustrar de muchas formas las verdades que se presentan allí. No es algo monótono y cansador, pero todo es una unidad. Un claro ejemplo de la revelación progresiva, ya mencionaba hace un momento que la revelación progresiva significa que Dios nos va mostrando poco a poco las cosas de la Biblia para que vayamos entendiéndola cada vez más. El ejemplo claro de la revelación progresiva se demuestra a través de la armonía existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hayan sido escritos con intervalos de varias generaciones, son inseparables y no presentan ninguna contradicción en las verdades que revelan. O sea, aunque el Antiguo Testamento fue escrito miles de años atrás y el Nuevo Testamento después, los juntamos los dos y hay una unidad. El Antiguo muestra lo que va a suceder. El Nuevo muestra lo que el Antiguo decía que iba a suceder. Entre los dos se complementan. Los escritores dicen, esto va a venir, Jesús, esto va a pasar, ¿no?
lo van a crucificar. En el Antiguo Testamento se dice. En el Nuevo Testamento se dice Jesús fue crucificado, como dijo el profeta tal, para que se cumplan las palabras de profecía del profeta tal. Todo eso muestra que hay una unidad. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que ha revelado a ambos. Así que esto es lo que nos muestra, mis queridos hermanos, esta lección.